Hola Leo, bienvenido al Eli Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales y así podrás participar por premios y apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero además invitarte a que si deseas una lectura de pago conmigo, pues la separes con tiempo en los datos del primer comentario. Te cuento, además, que hoy estamos en tu especial amor, pero primero quiero desearte un muy feliz 2022 y agradecerte por tus oraciones por mi salud. Tanto amor me están ayudando a recuperarme mucho. Comenzamos entonces con tu especial amor, el primero de 2022, y deseo con todo mi corazón que en este año llene la vida de mucho amor primero hacia ti mismo y también que en tu vida sentimental seas muy feliz. Recuerda que es una lectura general, toma lo bueno, deja pasar el resto. Y que si hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente o dejarlo pasar. Tiene 3 partes. Un mensaje general de los ángeles. Luego vamos con el amor de los solteros y luego con las conexiones. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento de dejarlo en los comentarios. Primer mensaje general, te dice: tu obediencia es poder. Durante estos días, te dice el universo, es súper importante que tengas la capacidad de adherirte a tus principios, de que estos no sean negociables pese a las actitudes de otra persona. Recuerda que finalmente tus acciones te determinan a ti, no a los demás. ¿Sí? Entonces te está diciendo mucho cuidado con dejarte provocar. No sé en qué tipo de situación, pero es lo que me resuena para ti en este momento. Tu segundo mensaje te dice: tus obras revelarán tus orígenes. Mira lo que te estoy diciendo. Sí, lo que tú hagas dice realmente qué tienes en tu corazón. Ni siquiera tus palabras, sino realmente los hechos, lo que tú hagas como persona. Todo esto te lo está diciendo el universo no con el ánimo de regañarte, sino más bien con mucho amor para prevenir que cometas errores. Y si tú crees que el universo siempre, siempre está allí protegiéndote de una u otra manera, escribe: hecho está en los comentarios. Tu mensaje final te dice que el tiempo no acabará tu juventud. Mira que algunos de ustedes tienen un sueño o una meta, bien sea en la vida sentimental, amorosa, familiar o hasta económica, ¿por qué no? Y yo veo que definitivamente es como que sienten que ya se les pasó el tiempo. Recuerden que no tienen por qué compararse con las demás personas. Todos tenemos un tiempo en el que se cumplen las cosas. Todos antes de encarnar en esta vida decidimos cuándo sucederían ciertas cosas importantes, como por ejemplo cuándo casarse, cuántos hijos tener. Son acuerdos de almas que hicimos, así que todo tiene su momento. No te compares con los demás, incluyendo en tu plano sentimental. Recuerda que en las redes sociales nadie muestra las peleas, bueno, algunos sí, pero generalmente las parejas muestran solo lo bonito. Bueno, pasamos a las iniciales. Estas son iniciales de personas con las cuales estos días van a pasar cosas importantes. Tenemos la letra M, la D, la K, la G, la Q. Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Bueno,
Bueno, esa es la lectura de los solteros, ¿no? De los que no salen con nadie, ni tienen nada con nadie. Tenemos al arcángel Zariel, te está diciendo, eres una persona que siempre da la opinión en el momento justo, muy acertado en todo, pero ten mucho cuidado de no caer en el abuso del control. No sé, vamos a clarificar un poco más el por qué nos está dando este mensaje hoy. Ok. Veo que hay probablemente algún tipo de situación familiar, como de situación generacional, que tú has llegado a reivindicar en tu árbol generacional. Aquí hay dos cartas súper decisivas que me gustan mucho y ya vamos a hablar acerca de ellas. Mira, bueno, realmente hay tres, o sea que este mensaje es muy claro. Tenemos la carta del patrimonio, que es una carta que, como les digo, me resuena mucho de que algunos de ustedes llegan para cortar ciclos kármicos familiares para poder como resarcir o cerrar una línea generacional de relaciones tóxicas conflictivas y que también eran bastante desequilibradas, según me dice esta carta de acá. Mira que tenemos acá la justicia, el juicio final y la muerte. Tres cartas que me está diciendo que en ti se corta un linaje o una secuencia de historias familiares en las cuales, a pesar de siempre estar dando lo mejor, la otra persona como que no retribuía lo mismo, ¿sí? Sino que es como una historia de familias en las cuales las cosas en la parte económica pueden fluir quizá, pero en la parte sentimental nada que ver. Como que profesionalmente crecen, pero a nivel personal y sentimental no fluyen. Pues en ti se corta, te dice la carta de la justicia. En ti se acaba de pagar ese karma, ¿sí? Hay una deuda karmática que ya está saldada. Y esto lo corrobora la carta del juicio final. Una carta que me dice que este cierre se da porque algunos de ustedes han tomado la decisión de cortar con relaciones condescendientes en las cuales fueron tan permisivos que pasaron por encima de su dignidad. ¿Sí? Tenemos aquí la carta del reparto y me dice que después de eso llega mucho equilibrio, ¿sí? Que tú empiezas a caer en cuenta o estás cayendo en cuenta de que las relaciones deben ser justas, que si tú das, también la otra persona debe hacer lo mismo por ti, que esto es lo justo y lo equilibrado de la vida. Realmente no es tan bueno eso de dar sin esperar nada a cambio, ¿sí? Porque realmente sí esperamos, todos los seres humanos innatamente esperamos del otro una retribución. La carta de la muerte me dice que esta etapa muere para que algo mejor surja, ¿sí? Para que un ciclo nuevo inicie y un ciclo con más sabiduría, un ciclo lleno de sanación. Vamos a pasar ahora a la parte y me alegra, de verdad, me alegra que 2022 arranque diciendo que por fin se cortó algo a nivel espiritual para que estés mejor. Vamos a pasar ahora a la parte sentimental para todos aquellos que tienen un vínculo o conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante o el ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Vamos a ver qué siente, qué piensa, wow. ¿Qué quiere? ¿Qué espera de ti? ¿Qué se viene para esta conexión? ¿Y qué les aconseja el tarot? Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Tauro, Sagitario, Piscis,
Escorpio. Bueno. ¿Qué siente? Esta persona realmente contigo siente que ha encontrado esa llama gemela, ¿sí? Veo que es alguien quien, a pesar de que quizá hayan problemas, que quizá hayan diferencias, las cuales lógicamente son normales en cualquier tipo de vínculo o conexión entre seres humanos, pues en ti ha encontrado todo lo que siempre ha buscado, ¿sí? Puede que abiertamente esa persona no te lo exprese, pero en el fondo de su corazón, digamos que pues esto es lo que realmente está pasando por su mente, por sus sentimientos. Mira que se siente la persona más afortunada, sus pensamientos son alegres cada que vienes a su mente. Veo que es una persona que está analizando profundamente todo esto que le está pasando. Sí, a veces trata de encontrarle como un sentido lógico a todo, porque siento que algunos de ustedes están con personas súper analíticas, pero sus sentimientos en este momento pueden más que la razón. Veo que por tu parte se espera que te relajes más como en la relación. Siento que estás bastante prevenido y que esto no te permite disfrutar muchas cosas al lado de esta persona, que las cosas en algunas de ustedes están saliendo tan bien que están esperando como el momento en el cual todo falle. Y esto está muy, digamos, determinado por experiencias previas, ¿sí? Eso me indica que aún a nivel espiritual y emocional hay cosas pendientes por sanar. Y que si tú, mira que te lo propones, esto se va a dar. Porque de hecho te marca la regeneración, o sea que sí es posible que sanes esta parte y que también puedas sentirte así como tu pareja, con la fortuna de estar en un vínculo o en una conexión sana. Tenemos la última carta que es la recomendación de nuestro tarot y mira que marca la carta de la purificación, la carta de sacar todo aquello que ya no te hace bien, toda aquella basura emocional y que, digamos, todo aquello que ya no hace bien. Bueno, vamos a ver qué carta nos da nuestro oráculo final. Y tenemos al arcángel Amiel, te dice, habrán descubrimientos nuevos en tu vida para mejorar tu calidad de vida. Próximamente estarás en viajes continuos. Creo que el descubrir que hay cositas por sanar y que se sanen realmente, pues hará lo mejor. ¿Sí? Bueno, mil bendiciones, feliz 2022. Ya conocen al gallo de mi casa, bueno, de mi vecina. Y pues me refiero al animal y pues nada, recuerden cumplir todos los requisitos que son suscribirse, activar la campanita, darle like al video. Cuéntenme cuál es su mayor sueño en 2022 y así sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de una lectura cada 2 semanas y estar en mis en vivo. Los quiero mucho, muchísimo y compartan este video y este canal.